Sean todos bienvenidos a su iglesia cristiana Puertas Celestiales bajo el lema Cristo viene pronto. Y también los que nos están viendo por la transmisión en directo, Dios les siga bendiciendo. Amén. Entonces, en esta mañana quiero compartirles un tema. Las maldiciones son rompiendo las maldiciones. Amén. Pasemos a la palabra de Dios en el libro de los Salmos capítulo 90. Libro de los Salmos capítulo 90, de los versículos del 1 al 4. Libro de los Salmos capítulo 90, de los versículos del 1 al 4. Cuando lo tenga me pueden decir amén. ¿Lo tienen allí? Dice la palabra de Dios: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes, que formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Amén. ¿Cómo se llama el tema? Maldiciones son rompiendo las maldiciones. Amén. Ahora, en primera instancia, ¿qué son las maldiciones? Las maldiciones son acciones de pecado o acciones hacia la iniquidad o hacia la maldad que el ser humano viene arrastrando de sus antepasados. Amén. Y eso comienza a trascender de generación en generación. Pero aquí en el Salmo capítulo 90 está hablando el siervo Moisés. Y el siervo Moisés está diciendo lo siguiente. En el versículo 1 dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. El siervo Moisés había entendido que en Dios las maldiciones no van a llegar a nuestra descendencia. Amén. Por eso él dice: tú nos has sido refugio de generación en generación. O sea, tú has guardado nuestras generaciones. Pero para que las generaciones que vienen más adelante, para que ellos sean guardados y no arrastren lo que nosotros hemos venido arrastrando, tenemos que buscar el refugio en Dios. Amén. ¿En dónde tenemos que buscar el refugio? En Dios. En Dios. Amén. Y en el versículo 2 nos dice la palabra de Dios: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Ahora, ¿de qué está hablando aquí Moisés? Está hablando acerca de la eternidad de Dios. Amén. ¿De qué está hablando aquí? De la eternidad de Dios. Amén. Porque en la eternidad de Dios, Dios sabía que Él iba a crear al hombre, pero también Dios sabía que el hombre iba a cometer pecado, que el hombre iba a hacer toda clase de maldades. Y por esas maldades y por ese pecado, entonces las maldiciones iban ¿a qué? A entrar. Amén. Versículo 3 dice: vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices: convertíos, hijos de los hombres. Cuando hay una maldición en la generación, entonces ¿qué hace Dios? Cuando uno de los familiares comienza a buscar a Dios, ¿qué es lo que hace Dios? Dios viene ¿para qué? Para quebrantarlo, para quebrantar a la familia, para que la familia comience a buscar a Dios. Amén. Por eso hay personas, hay familias que no le va bien en la vida. Amén. Pasan los años y se preguntan: ¿por qué yo no soy feliz? Porque siempre me pasa lo mismo. ¿Por qué no puedo tener una casa? ¿Por qué no puedo tener un empleo? ¿Por qué no puedo tener un buen hogar? Amén. Precisamente cuando el ser humano comienza a experimentar esas clases de quejas ante Dios, es porque Dios quiere quebrantar algo en usted.
Amén. Para que usted desista de hacer lo malo. Y ahí dice Dios en su palabra: yo los quiero quebrantar, pero el propósito de que yo quiero quebrantarlo es para que se conviertan a mí. Amén. Amén. Porque a veces Dios rompe maldiciones generacionales, pero cuando Dios las rompe, entonces aún el mismo creyente y las personas no guardan esa liberación, el rompimiento que Dios les hizo. Amén. Porque hay personas que creen que Dios libera y la persona puede seguir en su pecado. Así no funciona. Diga conmigo, así no funciona. Lo que Dios va a hacer hoy en esta mañana va a romper maldiciones, va a quitar demonios, va a romper brujerías, cadenas, pero de ahí en adelante usted tiene que guardar su liberación. Amén. Porque hay muchos creyentes que están jugando al ser cristiano. Amén. Como la región popular, peco, rezo y empato. Así no funciona. Amén. La Biblia dice: sed santo como vuestro Padre Celestial es santo. Dios demanda la santidad. De en adelante, cuando la maldición sea rota en el nombre de Jesús, usted tiene que procurar practicar la santidad. Amén. Amén. Porque de no, va a volver a lo mismo. La misma situación, la misma condición, para que usted después más adelante no reniegue de Dios. Es que Dios no me escuchó. Es que quizás el pastor que oró por mí no tuvo tanta fe ni tanta autoridad, y por eso otra vez regresó. Amén. Entonces está diciendo Dios, dice: convertíos hijos de los hombres. Tenemos que convertirnos a Dios. Amén. Ahora, yo quiero ahondar entonces un poquito más aquí. La Biblia dice en Proverbios 26:2. Vamos a la Biblia, Proverbios 26:2. ¿Lo tiene allí? Dice la Biblia: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Así la maldición nunca vendrá sin causa. O sea que la maldición, para que venga, tuvo que haber un causal. Algo la causó para que la maldición viniera. Amén. Porque quizás nuestro tatarabuelo practicó la brujería, y por eso es que hoy en día usted está sufriendo el ataque de la brujería y de los brujos. Amén. Porque quizás nuestros antepasados fueron alcohólicos. Amén. Y por eso entonces usted está luchando con el alcohol. Amén, amén, amén. Quizás nuestros antepasados tuvieron 3, 5 o 10 mujeres, y por eso que usted no quiere conformarse con una sola. Amén. Porque esas son, ¿qué cosas? Maldiciones que entraron de generación en generación, y le tocó a usted. Amén. Pero usted está en Cristo Jesús. Amén. Y si usted está en Cristo Jesús, entonces prepárese, porque esa maldición se va a romper en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Ahora, hay que mirar también bajo qué circunstancias el ser humano ha nacido para que la maldición llegue. Diga conmigo el rey David. Ahí le dice en el Salmo 51, versículo 5, dice el rey David, dice: en pecado he sido formado. ¿Cómo dice la Biblia? En pecado he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Amén. O sea que en el momento del padre de David, la mamá de David, cuando iban a tener relaciones sexuales, y de allí sale David, los padres estaban practicando algún pecado. Eso es lo que está diciendo el rey David allí. Y por causa de ese pecado entró una maldición en él. Amén. Que el rey David después tuvo, aparte de su esposa, tuvo otras más. Y
después mandó a llamar a Betsabé. Conoce la historia, ¿verdad? Y aparte de ese pecado, hizo una enramada y mandó a matar al esposo de Betsabé. ¿Por qué? Porque había una maldición en él. Porque según la historia, hay una mujer en la Biblia llamada Rahab la ramera. ¿Usted la conoce? Rahab la ramera. Y dice que David viene de esa descendencia. ¿Se dio cuenta? Entonces, esa maldición venía de generación en generación. Y también tocó a David. ¿A quién tocó? A David también. Por eso el rey David no se conformaba con una sola. Amén. Amén. ¿Y qué diríamos entonces del rey Salomón? La Biblia dice que el rey Salomón tuvo 1000 mujeres. Pero Dios le patrocinó esa sinvergüenzura. Diga conmigo, no. No. Dios se lo advirtió cuando Dios le iba a dar las riquezas, el poder, el reino. Dios le dice, no te metas con otras mujeres de otras naciones. Pero él hizo caso omiso a la voz de Dios. Llegó un tiempo donde ya no se acostumbraba con una sola mujer y tuvo 1000 mujeres. Imagínense esa gran maldición que había allí. Amén. Entonces a veces hay mujeres que quieren un noviazgo, un hogar, y se meten con el hombre equivocado, con un hombre que viene arrastrando maldiciones de adulterio. Amén. Así es. Amén. Y por eso hay mujeres creyentes que dicen, Dios mío, ¿tú por qué no me respondes? Entonces, si se dan cuenta entonces en la vida el por qué escoger a la pareja, escoger una buena pareja en Cristo. Estoy hablando en Cristo, ojo, en el mundo ya hacen locuras. Amén. Sigo, Omar. Sigue. Porque a veces cuando viene el acto sensual entre papá y mamá, lo hacen borracho. Diga conmigo, borracho. Borracho. Y cuando nace la criatura, entonces a los 13 años ya le gusta el trago. Amén. Otros también cuando viene el acto sensual lo hacen es bajo la droga. Y sale el hijo como drogadicto. O quizás el papá es drogadicto y tienen el acto sensual y sale el hijo o la hija drogadicta. Amén. Por esas causas vienen, ¿qué cosa? Las maldiciones. Amén. Y esas maldiciones se tienen que cortar en esta mañana. Amén. Usted no puede seguir cargando lo que han venido cargando sus antepasados. Eso se tiene que romper en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora quiero adentrarme un poquito más entonces aquí para mirar los tipos de generaciones. Tipos de generaciones. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios creó a Adán del polvo de la tierra. Hace venir un sueño profundo sobre la vida de Adán. Y entonces Dios de la costilla de Adán hace a Eva. Y después dice la Biblia que Dios le dijo a Adán y a Eva, de todos los árboles pueden comer, pero no pueden comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de ese árbol ciertamente morirás. ¿Cómo le dijo Dios? Ciertamente morirás. Pero entró la serpiente, Satanás, la serpiente antigua, y entonces engañó a Eva. Eva come del fruto y Eva le da también a Adán. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Antes de que ellos comieran del fruto, Dios le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. El plan de Dios para Adán y a Eva en esta tierra era un plan sin maldición. Amén. ¿Cómo era el plan de Dios? Un plan sin maldición, era un plan perfecto. Era un plan aquí en la tierra sin pecado, sin robo, sin alcohol, sin vicios. Amén. Era un plan perfecto para la humanidad. Pero por causa de la desobediencia, entonces Dios los tuvo que sacar de ese paraíso. Amén. Y por eso hoy en día nosotros estamos también sufriendo esas consecuencias. Y después vienen los tipos de generaciones.
La Biblia dice que Eva concibe y da a luz ¿quién? Caín y Abel. Amén. Y la Biblia dice que Caín mató a su hermano Abel. Amén. Y la Biblia dice que Caín era del maligno. ¿De dónde era Caín? Del maligno. Mire ese tipo de generación. Una generación que le gustaba quitarle la vida a su familia. Amén. ¿Usted no ha visto que hoy en día se levanta el hijo y mata a la madre? Se levanta un hermano contra otro hermano y le quita la vida. ¿Usted no ha visto en las noticias? Esa es una generación mala. Esa es una generación que asesina. Amén. Como hoy en día el proyecto que sacaron allí, aquí en Colombia. ¿Ven las noticias? ¿La veo o no la veo? Donde el gobierno está apoyando, donde las mujeres embarazadas, las mujeres embarazadas de 6 meses se pueden practicar el aborto. Imagínense eso. ¿Usted sabía eso? ¿Lo sabía o no? ¿Usted puede apoyar eso? Claro que no. Y eso ante los ojos de Dios, eso es suicidio. Ese tipo de generación que mata a los niños, que mata a las familias literalmente, aún está en esta tierra. Amén. Qué tristeza, ¿verdad? Que en este gobierno le estén dando aval a eso. Que las mujeres con una barriga ya grande se puedan sacar el bebé, matar al bebé dentro de su vientre. Eso no hay que apoyarlo. Yo no apoyo eso. Amén. Potencia mundial de la vida y mire lo que están haciendo. Búsquele la lógica del asunto y se dará cuenta. Amén. Entonces, esa es una generación como que mata. Amén. ¿Dónde está Doriluz? Ven acá. Esta es hija de una sobrina, Doriluz. Cuando mi sobrina estaba embarazada de ella, mi sobrina prácticamente no dormía en las noches. Mi sobrina veía un pájaro negro que se le acercaba a la cama. Y nosotros empezamos a orar, ella en el vientre de su mamá, y nosotros empezamos a orar, porque había un plan de muerte sobre ella. Y Dios la fue levantando a través de las oraciones. Y Dios levantándola. Y cuando mi sobrina fue a dar a luz, cuando salieron de la maternidad, mi hermana iba entrando en el carro con Doriluz. Y de pronto viene otro carro y chocó el carro donde se iban a montar. Imagínense. Era un plan maligno, un plan de muerte. Pero Satanás no pudo. Ese tipo de generación no pudo matar a Doriluz. Amén. Amén. Ni tampoco te va a matar a ti. Amén. Tú vas a partir de este mundo cuando Dios diga. Amén. No cuando el diablo diga. Amén. No cuando la maldición diga. Amén. Amén. Por eso usted tiene que romper esa maldición para que sus hijos no mueran de muerte prematura. Amén. 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 Un fuerte aplauso a Dios. Después de más calma, busquen a la mamá. Y mis hermanos que yo fueron los que experimentaron ese momento y se dará cuenta. Y ahí está. Y le canta a Dios y todo. Próximamente lo vamos a tener aquí cantando con otra adolescente más. Amén. Entonces viene ese tipo de generación. Pero también, ¿qué diremos de la generación en los tiempos de Noé? Diga conmigo, Noé. Noé. La Biblia dice en Génesis capítulo 6, dice la Biblia: viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Amén. Y después dice la Biblia que Dios, mirando el corazón de esa generación en los tiempos de Noé, era de continuo hacia el mal. ¿A quién es eso? ¿Era de continuo hacia dónde? Hacia el mal. Hacia el mal. Y la Biblia dice que Dios le pesó en el corazón. No se arrepintió. Ahí en Génesis dice se arrepintió. Es una mala traducción, porque Dios no se arrepiente. Amén.
Dice que Dios le pesó en el corazón. ¿Pero qué le pesó? De ver tanta maldad de esa generación, que Dios determinó enviar un diluvio para raer de la tierra a esa generación, y solamente se salvaron 8 personas. Dice que su corazón era de continuo hacia el mal. Según la historia, dice que allí había corrupción, allí había egoísmo, había orgullo. O sea, ninguno de los que estaban allí buscaban el bien, solamente Noé. ¿Te has dado cuenta la historia que cuando Noé comienza a construir el arca, se burlaban de él? Imagínense eso. Pero cuando Dios envía el diluvio y cierra la puerta del arca, entonces muchos querían entrar en el arca. Ya no era posible. Amén. Por eso, si quizás desde su niñez hasta la fecha de hoy usted está practicando algo malo, donde usted siempre se inclina a practicar eso, y va pasando los años y se inclina más, usted tiene que cortar con eso en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Ahora también, ¿qué diríamos en los tiempos de Sodoma y Gomorra? Diga conmigo, Sodoma y Gomorra. Eran tiempos donde esas dos ciudades, una era habitantes homosexuales y la otra tenía habitantes que practicaban el lesbianismo. Y la Biblia dice que Dios envió ángeles, y los hombres no querían mujeres sino varones. Imagínense eso. Yo he buscado la historia y solamente le voy a decir unas cuantas cositas, porque hay otras cosas más que es mejor no decir, por la depravación que había ahí. Dice que más de 20 personas tomaban a una mujer en ese tiempo y la violaban hasta matarla. Imagínense, violaban a los niños. ¿No se puede imaginar eso? Y otras cosas más que mejor no decirle. Solamente le digo esas dos para que ya usted tenga algo claro referente a eso. ¿Y qué hizo Dios? Envió fuego y azufre y destruyó esas dos ciudades. Esas dos ciudades en la actualidad no están. Amén. Dios determinó destruirla por completo. Amén. Y si usted mira en la actualidad cómo está el mundo, le dan más credibilidad a los homosexuales y a las lesbianas que al propio cristiano. ¿En serio? Están sacando leyes donde nosotros no podemos reprenderlos a ellos, expulsar a los demonios, porque si no ahora nos demandan ellos a nosotros. Y la ONU es la que está comandando todo eso. Amén. Le están dando derecho aún para que se casen los unos con los otros, hombres con hombres dándose en casamiento. La Biblia dice que eso es perversión. La Biblia dice, Dios en su palabra dice que eso es perversión. Amén. Mire esa generación. Y la Biblia dice que la segunda venida de Cristo será, o por una comparación, como en los tiempos de Noé, o como en los tiempos de Sodoma y de Gomorra. Esa es una palabra profética de cumplimiento continuo. O sea que entre más avancen los meses, entre más avancen los años, el homosexualismo, el lesbianismo va a surgir más en este mundo. Amén. ¿Y qué más va a surgir? Como en los tiempos de Noé. Dice que todos se casaban, se divorciaban y se volvían a casar otra vez. Y tenían más de 10 casamientos. Y dice que a todos les gustaba, ¿qué cosa? El ron. Así dice la Biblia. O sea que la maldad que hay de continuo en su corazón, entonces Jesucristo la explica de una manera totalmente más contundente en Mateo 24, donde dice que la maldad se va a multiplicar sobre esta tierra. Una profecía de cumplimiento continuo. Amén. O sea, con esto yo no lo estoy asustando, pero eso es lo que se está cumpliendo hoy en día, y eso se va a incrementar a más. Amén. Se va a incrementar más. Por eso tenemos que buscar el refugio. ¿En dónde?
en Dios. Ahora también, ¿qué diríamos en los tiempos de Jesús? Ya conmigo, en los tiempos de Jesús. Cuando llega Jesús, Jesús dice: generación mala, perversa y incrédula. Cuando llega Jesús a la tierra, una generación como perversa y mala. ¿Usted conoce personas malas, verdad? ¿Sí o no? ¿Usted conoce personas perversas? Claro que sí. Esos son tipos de generaciones. Pero ahora también quiero explicarle algo: tipos de maldiciones. Quiero explicarle los tipos de maldiciones. En primer lugar tenemos la maldición de la ley. En segundo lugar tenemos las maldiciones que los brujos envían. Y en tercer lugar, las maldiciones generacionales. Entonces vamos a la maldición de la ley. Gálatas 3:10, maldición de la ley. Estoy explicando todo esto para poder llegar a un punto muy interesante. Carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 10. ¿Lo tiene allí? Porque es necesario explicar lo que es la maldición de la ley. Para que cuando usted esté leyendo la Biblia, entonces usted entienda de qué maldición está hablando allí. Dice la Biblia: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Esa maldición de la ley, o conocida como la ley de Moisés, eran 613 mandamientos que la nación de Israel tenía que cumplir al pie de la letra. Y entonces esa ley tenía una maldición. El que quebrantara uno de esos preceptos, la maldición era que tenía que morir. Por eso a Jesús le traen en una ocasión la mujer adúltera. ¿Conoce la historia? La mujer adúltera. Y cuando le traen la mujer adúltera, allí estaban los religiosos de la época, los líderes espirituales de Israel, entre comillas, que eran más perversos que el propio Satanás. ¿En serio? Y le dicen: Moisés, bajo la ley, mandó apedrear a tales mujeres. Pero como eso era ley, y cuando llega Cristo, Cristo vino para colocar el tiempo de su gracia. Y Cristo les dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y Cristo rompió, ¿qué cosa? La maldición de la ley. Amén. Por ejemplo, en los tiempos de Moisés, cuando Dios le da la ley, aún cuando una persona invocaba a un espíritu de un difunto, también tenía que ser muerto. Amén. Si practicaba la idolatría, también tenía que ser muerto. Eran 613 mandamientos. Amén. Así es que el pueblo de Israel siempre pasaban quebrantando esos mandamientos. Así que la mortandad era grande. Era grande la mortandad. Si usted detenidamente comienza a leer el libro de Levítico, usted se va a dar cuenta de todas las prohibiciones que Dios hacía. Y entonces Dios también comienza a hablar en Levítico. Las relaciones sexuales entre familiares también tenían que ser como apedreados hasta la muerte. No podían tener relaciones con animales. Entonces, ¿qué pasaba? La muerte venía para ellos. Dice que no, los dos varones no podían tener relaciones sexuales porque también la muerte para ellos y otras cosas más. Eso es contado como la maldición de la ley. Pero la Biblia dice en Gálatas 3:13, en el versículo 13 mismo, dice la Biblia: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colocado en un madero. Dice que Cristo nos redimió, nos libertó, rompió la maldición de la ley, y no para nosotros, ojo acá, no para nosotros, para Israel. Pero aquí entonces Dios le está hablando a la iglesia en Galicia, a una iglesia que no pertenecía a Israel. Pero aquí en esta iglesia asistían varios judíos, muchos creyentes,
de Israel se congregaban aquí. Y ellos querían todavía seguir bajo la maldición de la ley. Y el apóstol Pablo, que Dios lo levanta para que llevara el mensaje, no a Israel, sino a las demás naciones. Entonces tiene que hablarle acerca de este tema. Porque estaban metiendo el judaísmo a las iglesias cristianas de otras naciones. Y por eso hay que hacer una gran diferencia en lo que le compete a Israel y lo que le compete a la iglesia. El Antiguo Testamento es la historia de Dios con Israel, y el Nuevo Testamento es la historia de Dios con la iglesia. Amén. Y cuando hablamos de iglesia son otras naciones, no Israel. ¿Sigo o me detengo? Hay otro tipo de maldiciones que la coloca ¿quién? Los brujos. ¿Quiénes la colocan? La maldición, los brujos envían maldiciones para que el vecino siempre esté en una cama, enfermo. A mí me ha tocado orar por muchas personas así. Los brujos envían maldiciones sobre la familia para que el hogar sea derrotado, para que ocurra el divorcio. ¿Quiénes hacen eso? Los brujos. Por eso en uno de los mandamientos de la ley de Dios, en Deuteronomio capítulo 18, Dios le dice a su pueblo, dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien consulte a sortílego, ni hechicero, ni adivinación, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Dios cualquiera que hace estas cosas. Una de las plataformas preferidas para los demonios y para Satanás es la brujería, es la hechicería. Amén. No existe magia negra, existe la magia negra, pero la magia blanca no existe. La magia blanca es la misma magia negra. Lo que pasa es que yo trabajo con el espíritu de mi abuelita. Y el espíritu de mi abuelita dice que yo tengo que trabajar para el bien. Mentira del diablo. Todo brujo, toda bruja, ahí son los demonios. El propio Satanás está allí. Y Dios dice en su palabra que Él aborrece, Él odia esas prácticas. Amén. Amén. Y por esas prácticas muchos miembros de la familia han quedado poseídos por los demonios. Por eso la Biblia dice que Dios es quien deshace las señales de los agoreros y enloquece las señales de los adivinos. Es Dios. Amén. Brujería con brujería no va a salir. Se van a dar las manos. En la Biblia hay un personaje llamado Balaán. Diga conmigo, Balaán. Hubo un rey que contrató a este personaje llamado Balaán para que maldijera a la nación de Israel. Imagínense eso. Y le pagaron para que maldijera ¿a quién? A Israel. Y ese Balaán era un adivino. Le gustaba maldecir por plata, por dinero. Lo contrataban para maldecir. Y si lo contrataban para maldecir era porque era un adivino, un brujo fuerte en el reino de las tinieblas. ¿Sabes lo que es maldecir a toda una nación? Pero Dios no se lo permitió que maldijera a Israel. Dios estaba ahí. Así es que si el brujo, el hechicero, el adivino ha colocado una maldición sobre tu vida, sobre tu familia, en esta mañana Cristo va a romper esa maldición del brujo y del adivino en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Esa maldición de brujería, esa maldición de hechicería, Dios la va a romper en esta mañana. Amén. 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 Vamos a Éxodo capítulo 20, de los versículos del 4 al 5. Maldiciones generacionales. Maldiciones generacionales. ¿Lo tiene allí? Dice la Biblia: no te hagas imagen y ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo,
ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. Versículo 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. ¿Hasta dónde? Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahora, ¿por qué Dios aquí dice hasta la tercera y cuarta generación? ¿Por qué? Porque está el hijo, está el papá, está el abuelo, está el bisabuelo, y están vivos aquí en la tierra. El bisabuelo alcohólico, el abuelo también, el papá también, el hijo, la hija también. ¿Se dio cuenta? Son como maldiciones. El bisabuelo drogadicto, el abuelo drogadicto, el papá drogadicto, el hijo también drogadicto. Son maldiciones. Amén. Dice aquí que no las honrarás. También está hablando de la idolatría, pero dice no la honrarás. En pocas palabras, no le des culto a ninguna imagen, a ningún ídolo. No se le puede dar culto. Amén. Eso está tan claro en la Biblia. Yo no sé cómo hay otras religiones que adoran un muñeco, ¿verdad? Adoran una pintura. Dice allí que no se le puede dar culto. Ahora bien, algo muy interesante aquí, porque a veces, muchas veces, hay que mirar qué es contado como una maldición y qué no es maldición. Porque hoy en día a todos se le quiere decir maldición y no es así. Amén. A veces no hay maldición, sino que nosotros somos desobedientes y punto. Porque está el papá y la mamá y tienen dos hijos. El uno salió alcohólico y el otro no. ¿Se dio cuenta? Pero si está ahí papá y mamá, ambos son alcohólicos y tienen dos hijos y todos dos salen alcohólicos, ahí está. La maldición está ahí y está latente. Y en las maldiciones los demonios vigilan las maldiciones. Lo voy a repetir, en las maldiciones los demonios vigilan esas maldiciones. Ellos la custodian. Porque el propósito de los demonios es dañar las familias, dañar las almas. Entonces ellos están vigilando siempre de generación en generación. ¿Para qué? Para que esa maldición siga avanzando. Y esas maldiciones, ¿dónde están? Esas maldiciones que nosotros hemos venido cargando de nuestros antepasados. ¿Cómo así que los demonios la vigilan? ¿Y por qué método ellas se transfieren? Diga conmigo, a través del linaje sanguíneo. A través del linaje sanguíneo, allí esas maldiciones comienzan a operar. Amén. Porque entonces cuando usted hace el acto sensual, cuando usted tiene que inyectar también de su sangre, ¿a quién? Dígalo, ¿a quién? A su hijo o a su hija. La sangre va a estar allí y queda infectado inmediatamente con esa maldición. A mí me ha tocado orar por personas que cuando comienzan a vomitar, la brujería y la hechicería también vomitan sangre. Amén. Sangre contaminada. Me ha tocado orar por esas personas, porque la sangre también se contamina. Amén. Ahora fíjense aquí. Usted tiene que preguntar entonces, si tiene su papá, su mamá vivo, su abuelo, su abuela, bisabuelo, tatarabuelo, usted haga la pregunta. Papi, abuela, abuelo, ¿usted qué hacía? ¿Usted practicaba la brujería en su juventud? Cuénteme. ¿A usted le gustaban 3, 4 mujeres? Usted tiene que preguntarle sin pena, sin miedo. ¿En serio? Yo le pregunto a mi mamá y papi qué hacía, mi papá qué hacía. ¿Qué hacía mi papá? Porque nosotros tenemos que hacernos esas preguntas. ¿Para qué? Para nosotros poder determinar entonces qué es lo que nos está ocurriendo en nuestra vida, para tener un panorama más claro, para tener un panorama más amplio. Amén. O sea, nosotros tenemos que llegar a la raíz del por qué nos están pasando esas cosas malas. Por eso entonces en el tema de las maldiciones hay que ir a la palabra, pero también hay que preguntarle a quienes, a nuestros antepasados, pero que están vivos todavía.
no a los antepasados muertos. Ojo, porque si usted va ante un brujo y le consulta al brujo por su abuelita que ya murió, el demonio es el que le va a decir la mentira. Amén. Por eso hay muchas personas engañadas precisamente por eso. Porque en vez de consultarle a Dios, le consultan a los brujos y a los adivinos. Amén. ¿Sigo? No voy a seguir. No voy a seguir, vamos a orar. Hasta aquí. Vamos a orar, colóquese de pie. Jesús de Nazaret está aquí, amén. Él es aquí. Levante sus manos, cierre sus ojos. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te damos las gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por tu presencia. Gracias, Dios, porque tú eres un Dios bueno, un Dios todopoderoso. Gracias, Jesús, porque en la cruz del Calvario tú rompiste toda maldición generacional. En la cruz del Calvario tú nos diste la victoria para que hoy esas maldiciones se rompan en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios mío, gracias. Dios mío, yo oro por todos aquellos que nos están viendo por la transmisión en directo, allá en sus casas, los que nos están viendo por la transmisión en directo en sus casas, donde hay maldiciones generacionales, maldiciones que le han lanzado los brujos, los adivinos. Padre, allá en casa te pido en este momento que toda maldición sea rota en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda maldición generacional de tercera y cuarta generación se rompe en el nombre de Jesús de Nazaret. Allá en casa reciban el fuego de Dios ahora mismo. El fuego de Dios que consume esas maldiciones. Fuego de Dios, toca más los que están en casa, tócalos más. Se rompen en el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo, por la sangre del Cordero de Dios. Se rompen esas maldiciones ahora. Maldiciones de adulterio, maldiciones de alcoholismo, maldiciones de drogadicción, se rompen en el nombre de Jesús. Se rompen en el nombre de Jesús. Maldiciones de la brujería, de la hechicería, se rompen en el nombre de Jesús de Nazaret. Se quebrantan en el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret, reciban más allá en casa, reciban más. Reciban más el rompimiento de la gloria de Dios. Allá en casa, que Dios les continúe bendiciendo.